esta comisión. Le agradecemos mucho su comparecencia, aunque no estemos de acuerdo con la finalidad que dentro de esa dirección general ustedes plantean. Usted sabrá, señora directora general, que Vox ha recurrido la ley que era motivo de esta comparecencia, por lo menos la explicación de la estrategia por la cual se iba a aplicar dicha ley al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no estamos de acuerdo ni con la ley ni con la estrategia, que en nuestro humilde entender se ha quedado corta la explicación y ahora le voy a hacer una serie de preguntas sobre ella, ya que en consonancia con la Agenda 2030, que también era el motivo de la comparecencia, tiene entre sus finalidades la imposición de la ideología de género, aun en contra de la voluntad de los padres, el fomento del aborto, la promoción de la transexualidad, que producirá un desequilibrio en los menores, auspiciado por activistas sin escrúpulos que generará daños irreversibles en la adolescencia. Por supuesto, persigue el enfrentamiento de los hijos contra los padres, el ataque a la patria potestad y todo ello disfrazado de la lucha contra la violencia contra los niños. Esta nueva ley no tiene tan solo entre sus objetivos la erradicación de la violencia, que es absolutamente imprescindible por la gravedad que es el acto de ejercicio de violencia contra un menor. Pero no es esa la única finalidad de la ley, pero sí es la excusa que utilizan. Es una herramienta para introducir de forma radical la ideología de género y enfrentar a los hijos contra los padres. Yo le he oído toda la intervención que usted ha hecho hoy. Es una intervención de la protección de los menores, pero absolutamente desvinculada de su familia y de sus padres. No he oído en ningún momento en la intervención cómo se puede también intentar prevenir con una aportación de la familia a esos menores. Bien, ha hablado usted también de las residencias de los menores tutelados, y la verdad es que a nosotros nos genera bastantes dudas toda la política que se establezca con estos niños, después de que por parte del Gobierno en ningún momento se ha denunciado y culpabilizado los terribles abusos que se han producido con niñas menores tuteladas, en concreto, por ejemplo, en Valencia o en Baleares. Nos interesaría saber qué es lo que se va a entender en la aplicación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia, qué es lo que se va a entender por violencia y qué es lo que se va a entender por buen trato. ¿Por qué le digo esto? Porque nos interesaría saber cómo se va a modificar la instrucción actual de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la aplicación de esta Ley de Protección Integral de Infancia y Adolescencia, porque será el Ministerio de Igualdad el que elaborará los contenidos de esa nueva instrucción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que intervienen para la formación dentro de los colegios, siendo que en la actualidad los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado entran en los colegios a informar y poder prevenir de una manera necesaria sobre la violencia que se ejerce por medio de las redes, el ciberbullying, el acoso sexual. ¿Qué es lo que se modificará con respecto a la instrucción que ahora mismo está vigente? ¿Qué se entenderá como violencia? ¿Cómo incidirá la reciente aprobación de la ley trans en ese concepto de violencia? ¿Se considera violencia si unos padres se oponen a la autodeterminación y transición al otro sexo de un hijo suyo de 12 años? ¿Ello será motivo de apartar a un hijo de sus padres? ¿Y si un padre desea que ese hijo suyo de 12 años reciba apoyo psicológico para evitar esa transición que no tiene ningún soporte científico ni médico? ¿Eso será violencia, señora directora general? ¿Se podrá oponer un padre a que un hijo suyo reciba una formación sexual que promueva el aborto y a una formación sobre relaciones sexuales tempranas y orientadas a que el sexo se considere en la educación de los menores como un simple apareamiento animal? ¿A una educación sexual cuyos contenidos tienen más de corrupción de menores que de educación, tal y como estamos viendo en las campañas publicitarias y en los mensajes que lanzan las propias ministras o secretarias de Estado? ¿Van a utilizar a la policía como policía de género en la infancia? ¿Se utilizará a la policía para adoctrinar en ideología de género? ¿Cuáles son las funciones del coordinador de bienestar que ha de estar en los colegios? ¿En qué número se va a incrementar el personal en contacto habitual con la infancia que cuenta con formación especializada en temas de violencia contra la infancia? También le quiero preguntar, el otro concepto, ¿qué es lo que se considera el buen trato a los niños? ¿Un padre podrá corregir a sus hijos de alguna forma? ¿Les podrá castigar sin ir de excursión o sin jugar al fútbol si no estudian o sacan malas notas? ¿O eso se considerará violencia? ¿Usted considera adecuado que se estén realizando en los colegios unas encuestas dirigidas por el Ministerio de Sanidad, donde se pregunta a niños de 12 años que se han mantenido relaciones sexuales, niños de 12 años, que se han mantenido relaciones sexuales con preservativo o no, que se han consumido drogas,
que se han consumido heroína o cannabis. Eso se les está preguntando en una encuesta dirigida por el Ministerio de Sanidad en todos los colegios a niños de 12 años. ¿Usted encuentra que eso es lógico? Como si ello entrara dentro de unas conductas absolutamente de normalidad. Finalmente, señora directora general, usted ha hablado de cientos de millones de euros, o de bastantes millones de euros que han presupuestado. Entonces, ¿cómo se explica usted los datos? Los datos del incremento de pobreza infantil, un 3% que se ha incrementado. ¿Cómo justifican que las agresiones sexuales contra los menores se estén incrementando de forma exponencial? ¿Van a implantar medidas o consideran hacerlo para paliar el consumo de pornografía que ya se está consumiendo desde los 8 años? Entre enero de 2021 y febrero de 2022 se detectaron 11.229 casos graves de bullying, lo que sitúa a España entre uno de los países europeos con más incidencia de acoso escolar. ¿Ha servido para algo esos millones de euros de los cuales usted nos ha hablado? Los suicidios en los menores de 15 años en España aumentaron un 57% en los últimos años y 2 de cada 10 adolescentes españoles padecían problemas de salud mental, según el informe de UNICEF, del cual usted supongo que estará bastante bien enterada, del Estado Mundial de la Infancia de 2021. Y el porcentaje es el más elevado de los países europeos. Señora Méndez Monasterio, se ha pasado un minuto, tendría que terminar. Termino. Guárdeselo para la réplica. Termino. Solamente en relación a los trastornos, es que es el último dato que me queda. En relación a los trastornos en la conducta alimentaria, se ha incrementado en un 15% el número de casos en menores de 12 años. ¿Han hecho ustedes algo con todos esos millones de euros presupuestados? ¿Castiga para algo? ¿Eso va a ser violencia o no va a ser violencia? Porque realmente en esos conceptos abarca mucho y puede ser bastante peligroso. 2 ideas nada más del tema de los niños inmigrantes que vienen solos a nuestro país y cuando resulta que el Gobierno lo que está es estimulando el efecto llamada. Esos niños con quienes están bien es con sus padres. Se puede hacer toda la política que sea en los países de origen, ayudar a esas familias en sus países de origen, pero lo que no puede hacerse es desde el Gobierno hacer un efecto llamada para que vengan solos, porque esos niños con quienes están bien es con sus padres. No obstante, le quiero felicitar de una manera sincera, desde nuestro grupo parlamentario, de todas las actuaciones que se han hecho con los niños venidos de Ucrania. Merece nuestra felicitación y, por lo tanto, así lo hacemos. Y, por último, otra de las cosas que usted ha dicho ha sido que los niños y las niñas son los que conocen mejor su realidad, evidentemente, pero en un entorno familiar quizás sean los padres los que tengan que conocer la realidad de esos hijos porque son los que más los quieren y, por lo tanto, estamos hablando de temas muy, muy, muy duros como son abusos sexuales y agresiones sexuales y nos parece que se incide en una gran contradicción cuando usted dice que se quiere menos impunidad para los agresores y, sin embargo, se aprueban leyes que ponen a los violadores en la calle. Entonces, claro, señora Méndez, se ha pasado 40 segundos de la intervención. ¿Y cómo se va a luchar contra esos abusos sexuales cuando despenalizan algunos supuestos de relaciones sexuales cuando se realizan con el consentimiento de los propios menores? Gracias.